Bien, jóvenes, buen día a cada uno de ustedes. Gracias a la Academia Virtual, la Academia Auge Perú. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas de biología del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? El último examen 2017-2. A cargo de mi persona, pues jóvenes, quien te habla, Romain Herrera Cercado. Mira, aquí una pregunta interesante en este examen, cuya lectura vamos a ver, jóvenes. Como resultado del desarrollo industrial y tecnológico, ha aumentado progresivamente la concentración de los gases del efecto invernadero, que absorben en mayor proporción la radiación refleja desde la superficie de la Tierra y devuelve mayor cantidad de energía hacia ella. Al aumentar significativamente el efecto invernadero natural de la atmósfera, se produce un incremento de la temperatura de la superficie terrestre. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones se asocia directamente con la causa del efecto invernadero? Alternativa A, aumento del vapor del agua por incremento del calor. Alternativa B, disminución de la superficie de los bosques tropicales. Alternativa C, exceso del dióxido de carbono y metano en la atmósfera. Alternativa D, incremento de la temperatura ambiental de la Tierra. Y alternativa E, disminución de la capa de ozono en la Antártida por el CFC. Bien, jóvenes, si analizamos la pregunta, una pregunta interesante. Si bien es cierto, a veces todo postulante al ver varias líneas, piensa y llega a la conclusión que la pregunta es tediosa, tiene cierto grado de dificultad, pero no es así. A veces hay algunas palabras claves e importantes para poder desarrollar. Por ejemplo, aquí el resultado del desarrollo industrial y tecnológico aumenta progresivamente la concentración de gases. O sea, tiene que ver algunos gases que aumentaron en la Tierra y para producir, luego dice, aumento de la temperatura, ¿no? Ese incremento de la temperatura de la superficie terrestre. Como sabemos, por la teoría, y lo conversaba con algunos de ustedes, es que este aumento de la temperatura se da por acumulación principalmente de dos gases en la atmósfera: la acumulación del CO2 o el dióxido de carbono y la acumulación del CH4, el metano. Esta acumulación de estos dos gases, que son los gases principales en la que al haber estos gases captan la energía solar y por lo tanto permiten aumentar a posterior todo lo que es la temperatura global, ¿no? Y si bien es cierto, hoy en día pues nuestro territorio está sufriendo de las embestidas de muchos cambios de la temperatura terrestre, y esos cambios fundamentalmente se está viendo hoy en día que es el incremento de la temperatura, ¿no? La estación del verano vemos que está prolongando cada día más, y eso es por acumulación de estos dos gases principales, el CH4 y el CO2. Entonces, no olvidarse que es una pregunta del efecto invernadero, y los gases más importantes del efecto invernadero sería el CO2 y el metano. Por eso que la respuesta correcta en esta pregunta sería el exceso de dióxido de carbono y metano en la atmósfera. Siguiente pregunta, gracias a la Academia Auge Perú, la academia virtual, donde pues puedes recoger los niveles de conocimientos fundamentales para poder desarrollar un examen de admisión. La glucólisis es un proceso que involucra una serie de reacciones enzimáticas que se efectúan en el citosol. La glucosa 6-fosfato hexocinasa, una enzima indispensable para la glucólisis, puede llegar hasta su lugar de acción en el citoplasma porque se encuentra almacenada en: alternativa A, los repliegues de la membrana de la célula. Alternativa B, el retículo endoplasmático liso. Alternativa C, el retículo endoplasmático rugoso. Alternativa D, el interior de la membrana mitocondrial. Y alternativa E, los sacos del complejo de Golgi.
Si bien es cierto, analizamos la pregunta interesante en este examen de la Universidad Mayor de San Marcos, de la glucólisis, ¿no? La glucólisis viene a ser la degradación de la glucosa. Y esta glucólisis que se realiza en el citoplasma, de allí que dice se realiza en el citosol, pero siempre participan diversas enzimas, es un factor multienzimático. Y aquí, una de las enzimas principales sería la exoquinasa, ¿no? La exocinasa. Pero esta enzima, que actúa a nivel del citoplasma, que actúa a nivel de este citoplasma, si esto viene hacia la célula, que actúa a nivel del citoplasma, pero no es el lugar donde se encontraba normalmente la enzima. La enzima estaba en unos sacos almacenados, esos sacos que luego por una gemación lo liberan y permite trasladarse hasta el citoplasma o citosol y realizar este fenómeno de la glucólisis. Se encuentra en esos sacos del aparato de Golgi o sacos del complejo de Golgi, ¿no? Entonces este aparato de Golgi o complejo de Golgi libera esta enzima, la exocinasa, llega al citoplasma y aquí en el citoplasma o citosol interactúa sobre la glucosa y realiza este importante procedimiento de la glucólisis a nivel del citosol o citoplasma. De allí que la respuesta correcta en esta pregunta sería en los sacos del complejo de Golgi. No olvidar la glucólisis, donde se realiza a nivel del citosol y es multienzimático. Entre ellas, una principal enzima, la glucosa 6-fosfato exocinasa. Siguiente pregunta. La rana gigante del Titicaca es un anfibio que sobrevive a la contaminación provocada por el montón de aguas residuales en su hábitat o hábitat, a la depredación de especies que devoran sus huevos, al boom gastronómico que fomenta su consumo en platos típicos y hasta en extractos afrodisíacos se ha empleado. Por estos motivos podemos deducir que la rana gigante de Titicaca es un anfibio que se encuentra, alternativa A, en equilibrio sostenible, alternativa B, en situación vulnerable, alternativa C, extinto en Puno, D, en vías de extinción y E, fuera del peligro de extinción. Bien, una pregunta interesante, importante, que uno puede llegar pues a la respuesta analizando nada más el contenido con una comprensión de lectura. Si bien es cierto, la rana gigante, según la descripción del texto de la interrogante, plantea que ha sobrevivido a la contaminación provocada por diferentes residuos, ¿no? Y además también ha sobrevivido a la depredación de otras especies y al consumo que se emplea a veces gastronómico o elaborar extractos afrodisíacos, ¿no? Es decir, se ha empleado ranas para extractos, para platos típicos, productos gastronómicos, también para algunas han muerto producto de la contaminación. Eso me indica que cada día esta rana gigante del Titicaca está disminuyendo. Ya está en peligro de extinción, se está desapareciendo por el multiempleo que se está dando, ¿no? Por el multiuso que se está dando a este pequeño animal, ¿no? Entonces vemos que aquí es un animal que está en vías de extinción. La respuesta correcta sería en vías de extinción. Y hay que recordar, y eso hay que hacer hincapié, jóvenes, hoy en día hay muchas especies ya que están en vías de extinción, ¿no? El pingüino de Humboldt es otra especie que está en vías de extinción. Algunas plantas, como la Puya raimondi, la uña de gato, ¿no? El romerillo, son plantas que están también en vías de extinción. Por eso que este tema es fundamental y siempre suele incidir en las preguntas de los exámenes a diferentes universidades del país. Siguiente pregunta. Gracias a la Academia Virtual Auge. Al colocar durante 2 horas un ratón y una planta bajo una campana de vidrio herméticamente cerrada e iluminada, los niveles de oxígeno y dióxido de carbono se mantienen constantes. ¿Qué sucederá al colocar 2 ratones bajo la misma campana y en las mismas condiciones? Alternativa A.
Se inhibirá la fotosíntesis. B. Se agotará el oxígeno. C. Se producirá más NAD reducido. D. Morirían los ratones. Y E. Aumentaría la fotosíntesis. Una interesante pregunta, una pregunta importante para poder analizar, ¿no? Lo trascendental y el grado de importancia que tiene la fotosíntesis en las plantas. Sabemos que la fotosíntesis, la planta absorbe luz solar, absorbe también el CO2 en la fase oscura. En la fase luminosa capta la luz solar y en la fase oscura el CO2. Por eso que la planta sí o sí durante su fotosíntesis emplea oxígeno y CO2. Es su materia prima para finalmente liberar oxígeno y también el producto de la fotosíntesis que viene a ser la glucosa, el C6H12O6, ¿no? Entonces, jóvenes, no es lo mismo hablar de fotosíntesis que respiración en los seres vivos, porque en la fotosíntesis recordamos que emplea luz solar y emplea CO2 y libera oxígeno. Lo que está liberando es oxígeno al medio ambiente. Y ese oxígeno que se libera al medio ambiente es tan importante porque lo emplean cada uno de los seres vivos para sobrevivir, para oxigenar a cada una de sus células. Pero sin embargo la planta cuando respira es igual que un ser vivo. Todos los seres vivos cuando respiran, ¿qué hacemos los seres vivos cuando respiramos? Se ingiere oxígeno y se elimina CO2. Siempre eso, ingiere oxígeno y elimina CO2. Es decir, un proceso inverso a lo que es la fotosíntesis. Por eso que se indica, y es fundamental eso, que mientras más plantas existan, realizan más fotosíntesis. Y mientras haya más fotosíntesis, se va a liberar más oxígeno al medio ambiente. Y este oxígeno es empleado por los seres vivos para respiración. Porque nosotros captamos oxígeno. ¿Y qué botamos? CO2. Durante la respiración botamos CO2. ¿Y qué importante? Porque ese CO2 que se elimina, las plantas lo utilizan en su fase oscura de la fotosíntesis. Por eso que solo es un intercambio, jóvenes, entre la fotosíntesis y la respiración. En la fotosíntesis libera oxígeno, en la respiración empleamos el oxígeno. En la respiración liberamos CO2 y la fotosíntesis la emplea, ¿no? Pero ¿qué pasa en la pregunta aquí? Si bien es cierto, analizamos el texto, una caja herméticamente cerrada, ahí agregaron pues una planta y un ratón. Entonces supone que en ese intercambio había 1-1. La planta hacía su fotosíntesis, el ratón respiraba, intercambiaban, ¿no? Por lo tanto había un equilibrio, había una homeostasis en ese momento. Pero ¿qué pasaría si al agregar un ratón más? O sea, como dice la pregunta, se agrega 2 ratones y solamente la planta no cambia, una sola planta. Y si hay 2 ratones, habría más respiración. Y al haber más respiración, o sea, ¿qué se libera más al medio ambiente? Si más se respira. Si más se respira, se liberaría más CO2. Y si se libera más CO2, entonces, ¿qué pasaría? Las plantas tienen que aumentar, al liberar más CO2 en el medio ambiente, las plantas tienen que aumentar su fotosíntesis. Esa planta aumentaría su fotosíntesis para poder un equilibrio, para estar en homeostasis. Por eso es la importancia de la pregunta, ¿no? Al haber más ratones, más seres vivos, libera más CO2. Al haber más CO2, la planta tiene que hacer más fotosíntesis porque es lo que emplea para su fotosíntesis. La respuesta correcta en esta pregunta sería aumenta la fotosíntesis. En la naturaleza, además del alimento, existen muchos factores que pueden favorecer o evitar el crecimiento de una población. Por ejemplo, hace 2 años una pareja de ratones silvestres de Singapur fue introducida en Inglaterra. Desde entonces, aumentó exponencialmente la población de estos ratones, ¿no? ¿Debido a qué? Alternativa A, dependencia de las migraciones de las aves silvestres. B, competencia por el mismo alimento con las ratas. C, ausencia de depredadores naturales. D, disminución de consumidores primarios. Y E, influencia de una mayor mortalidad. Si bien es cierto, las especies aumentan exponencialmente,
el caso de los ratones de esta especie traído de Singapur y fue introducido en Inglaterra, vemos que ¿qué hubiese pasado si hubiese ingresado un ratón, pero hay depredadores? Por más que se reproduzca, pero ahí están los depredadores, ¿no? Y no van a dejar aumentar. Por eso, la única condición para que pueda seguir aumentando exponencialmente es que no haya depredadores. O sea, siga reproduciéndose, pero no haya quien lo pueda destruir o pueda, en este caso, depredar, ¿no? Por eso que la respuesta correcta sería en la ausencia de depredadores naturales. Si no hay depredadores, va a aumentar exponencialmente estos animales, como el caso de la pregunta, ¿no? Uno de los cultivos bacterianos de Alexander Fleming se contaminó con el hongo Penicillium. Antes de eliminar el cultivo se dio cuenta de que no había crecimiento de bacterias alrededor del hongo y supuso que el hongo liberaba una sustancia letal para las bacterias que se encontraban cercanas, ¿no? Fleming hizo crecer el hongo en un medio líquido. Filtró el cultivo y aplicó el líquido en el que se había crecido el hongo, ¿no?, a un cultivo bacteriano y las bacterias fueron eliminadas. Investigaciones posteriores dieron como resultado el primer antibiótico, la penicilina. Reconozca los pasos en forma ordenada de la aplicación del método científico. Ahí tenemos cada una de las alternativas. Bien, aquí sería repasar rápidamente una pregunta del método científico. Y el método científico es un procedimiento lógico y ordenado para poder llegar a la verdad, ¿no?, cuyos pasos son la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley, ¿no? Y quizá algunos datos importantes aquí a aprender. La observación es la base de todos los descubrimientos, ¿no?, la base de todo el método científico. Donde se hace preguntas sería en el problema. Donde es una posible, un probable, un supuesto, sería la hipótesis. Pero donde voy a comprobar, ya sería en la experimentación, ¿no? Ahí se va a comprobar en la experimentación. Y si es una hipótesis comprobada y yo lo estoy explicando, ya sería una teoría, ¿no? Una teoría, producto de los resultados. Y la ley ya sería irrefutable, ¿no? Es universal, por ejemplo, la ley de Mendel, ¿no? Pero aquí vemos la pregunta. Analizamos, dice, uno de los cultivos bacterianos de Alexander Fleming se contaminó con el hongo Penicillium. Antes de eliminar el cultivo se dio cuenta de esto. O sea, observó, ¿no?, de que no había crecimiento bacteriano. Entonces, hasta ahí el primer paso del método científico, observó, se dio cuenta. Puede ser la alternativa, bueno, ya no habría, puede ser la alternativa la A o la C, ¿no? Entonces, al darse cuenta de que no había crecimiento de bacterianos alrededor del hongo, supuso. Y esta es otra palabra clave, supuesta, posible, probable. Cuando yo veo supuesta, posible, probable explicación, ya voy con hipótesis. Por lo tanto, descartaríamos la alternativa A y ya tendríamos solamente la alternativa C, ¿no? Hasta ahí, si quisiéramos marcar la respuesta, ya sería la clave de la C. Entonces, las hipótesis, pero él hace una suposición, ¿no? Entonces, Fleming hizo crecer un hongo en un medio líquido, ¿no?, y lo aplicó dicho hongo, para ver que no había crecimiento bacteriano. Entonces ya está comprobando, está experimentando. Y luego obtiene sus resultados y después de los resultados ya tiene su conclusión. Por eso la respuesta correcta sería aquí la alternativa C. Bien, seguimos en Academia Auge Perú, Academia Virtual. Marcelo está leyendo un libro acerca del origen de la Tierra y de cuando los océanos estaban llenos de unas bolsitas que guardaban en su interior el agua salada. Con el correr del tiempo, esas bolsitas se fueron transformando y adquiriendo distintos grados de complejidad. De modo que actualmente la capa que los aísla de su entorno les permite relacionarse con su exterior. Y hacia el interior ha organizado un sistema de compartimentalización o compartimentalizado. Esas bolsitas se refieren a quién. Alternativa A, la pared celular de la célula procariota actual. Alternativa B, membrana celular de la célula eucariota actual. Alternativa C, membrana que aísla el ADN de la célula eucariota. D, membrana nuclear de la célula eucariota primitiva. Y
la membrana nuclear de la célula procariota actual. Bien, aquí vemos una pregunta interesante, una pregunta para relacionar y ir haciendo un parangón, una comparación, ¿no? O sea, él compara unas pequeñas bolsitas de líquido que dentro de un líquido salino, ¿no? Y que esas bolsitas permiten pues separar entre un medio externo y un medio interno, como dice aquí la interrogante, ¿no? Ahora, y él trata de corroborar con lo que sucede actualmente, ¿no? Si vemos que son unas bolsitas externas, por lo tanto descartaríamos todo lo que se refiere a núcleo. Entonces se va a la alternativa D, porque dice nuclear, porque el núcleo más interno, ¿no? La E también se descarta, nuclear, no puede ser, ¿no? Pero además dice, se fueron transformando y adquiriendo distintos grados de complejidad, o sea, se fueron haciendo más complejos. Y los más complejos se refiere a una célula eucariota. Por lo tanto, voy descartando la alternativa A, procariota. Aunque, si bien es cierto, hay literatura que dice que también la célula viene a ser procariota, también es un organismo complejo. Pero no se puede corroborar con la pared celular, ¿no? Porque por esa membrana, porque no todos tienen pared celular. Entonces me quedaría entre la alternativa B y la alternativa C. Ahora, la alternativa C dice la membrana que aísla el ADN de la célula eucariota, pero el ADN de una célula eucariota sería, ¿quién aísla el ADN? Es el núcleo, la carioteca. Por lo tanto, no sería la respuesta correcta. La membrana celular de la célula eucariota actual, correcto. Si yo veo estas pequeñas bolsitas con contenido salino y que permitía aislar el medio externo del interno, comparándolo con la célula actual, sería esto, ¿no? Comparado con la membrana celular. Es la membrana celular de la célula eucariota actual, ¿no? Por eso la respuesta correcta sería la alternativa B, ¿no? Membrana celular de la célula eucariota actual. Si se cultiva plantas de bambú, se tendrá que contraer o entrujar la yema superior con frecuencia. De lo contrario, la planta crecerá a lo largo. El estrujamiento o la contracción de las yemas reducirá la producción de un grupo de fitohormonas, lo que ocasiona el cese de su crecimiento longitudinal y que se vuelva más túpida, ¿no? ¿Cuál es el grupo de fitohormonas cuyo nivel de producción cae cuando se contrae o estruja la yema? Alternativa A, las citocininas. B, las gibrelinas. C, auxinas. D, fitohormonas. Y la E, las florigerias. Eso no tiene casi menos importancia, ¿no? Las florígeras. A ver, analizando aquí la pregunta, interesante, esta pregunta del examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí vemos que se tiene una planta de bambú, obviamente, pero lo que habla que existió presión en la parte superior, un estrujamiento en la parte superior, y eso hace que la planta no crezca en longitud, y la planta se vuelve tupida, ¿no? ¿Cuál es el grupo de fitohormona que participa de? Y si te dice cuál es la fitohormona, entonces descartamos algunas, los fitocromos, que son pigmentos, sobre todo, ¿no? Hay que acordarse aquí el tema de las fitohormonas, ¿no? Hay una hormona que permite a la planta crecer en longitud, crecimiento apical, que se encuentra principalmente en la yema terminal, en los tallos, y en el cono vegetativo y la raíz, o sea, en los extremos de la planta. Por eso que la planta permite crecer así apical, ¿no? En longitud. Esas son las auxinas, ¿no? La primera fitohormona en ser descubierta, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué pasaría si yo presiono aquí en la planta, en la parte superior, no permito que crezca en longitud? Lo que estoy haciendo es inhibiendo esta hormona, las auxinas, ¿no? Por eso que la respuesta correcta sería la alternativa C, las auxinas. Claro que la alternativa A, las citocininas, también permite a la planta crecer, ¿no? Pero acordarse, jóvenes, que permite un crecimiento en grosor, un crecimiento lateral, ¿no? Y las gibrelinas, que también es una hormona de crecimiento, por ejemplo, para la elongación del tallo, ¿no? Pero tiene que ver mayormente en la germinación de las semillas. Por eso que la principal hormona de crecimiento viene a ser las auxinas, y ahí tienes tu respuesta correcta, gracias a la Academia Auge Perú. Un grupo en expedición realiza un recorrido de 5 horas por el Parque Nacional de Cajas en Ecuador.
Al finalizar, el grupo debe tomar el sendero que lo conduzca al poblado más cercano y pernoctar allí, ¿no? Ellos saben que este camino se encuentra rodeado por helechos. Las características que les permiten reconocer estas plantas son las hojas. Alternativa A, unas hojas grandes, enteras o partidas por esporangios en soros. Alternativa B, reducidas o escasas de esporangios reunidos en estróbilos. B, de diversos tamaños, formas y flores de variados colores. C, son grandes, coriáceas y semillas desnudas sin flores. E, verticiliadas y esporas en cápsulas con flores trímeras. Y bueno, la respuesta correcta en esta pregunta, jóvenes, o sea, si bien es cierto, es una pregunta de 5 o 6 líneas, pero la esencia es esta, la pregunta: ¿qué forma tienen los helechos, las hojas de los helechos? El resto es para, bueno, que el alumno a veces se anime a desarrollar la pregunta, ¿no? Pero en sí, el meollo de esta interrogante es los helechos, la forma de sus hojas, ¿cómo son? Estas son las hojas de los helechos, ¿no? Son unas hojas grandes, ¿no? Pueden estar enteras, hay hojas que pueden estar enteras o partidas, ¿no? Con estos esporangios de soros, ¿no? Por eso es interesante, podemos aprender de los helechos, ¿no? Y los helechos estudiada por una ciencia llamada la pteridología, ¿no? Ciencia que todos los helechos son plantas criptógamas. Y cuando yo digo plantas criptógamas, son plantas que no tienen semilla, ¿no? Ahí la respuesta, la alternativa A. Siguiente pregunta. Cada organismo eucarioto contiene una o más series de cromosomas nucleares lineales, que contienen los genes con la información que es transmitida hacia su descendencia y conservan a través de generaciones la información de la especie. Esto se realiza en cada célula del individuo a través de divisiones celulares, como la mitosis o en células somáticas, y la meiosis en células germinales. El ratón casero, Musculus, es diploide, con 40 cromosomas, y es un modelo biológico muy usado en diferentes laboratorios del mundo. La pregunta es esta: ¿cuántas cromátides hermanas habrán en la célula hepática al finalizar la metafase? Alternativa A, 40. Alternativa B, 20. C, 38. D, 80. E, 78. Bien, jóvenes, a recordar aquí algo de nuestra teoría. Cuando tenemos un cromosoma, pues puede ser simple o duplicado. Cada uno se llamaría un cromátide. Cromátides serían las cromátides hermanas. Es decir, por cada cromosoma yo tendría 2 cromátides, ¿no? Y obviamente, si recordamos nuestro tema de reproducción celular, donde hay la mitosis y la mitosis lo realizan las células somáticas, ¿no? Y la meiosis lo realizan las células germinales. Este tipo de divisiones. En la mitosis se generan 4 células hijas y en la meiosis se genera 2 células hijas y en la meiosis se generan 4 células hijas. Pero si ya se encuentra 40, lo importante es 40 cromosomas, o sea, tengo 40 cromosomas. Y la pregunta dice en células hepáticas, o sea, células diploides, o sea, duplicadas, al final de la metafase. ¿Y por qué, profesor, hay metafase? Porque metafase es el periodo de máxima condensación durante el ciclo celular, es el periodo donde se puede estudiar el cariotipo, el conjunto de cromosomas, porque los cromosomas están ubicados, uno en la línea ecuatorial y otro porque están en su máximo grado de condensación. Por cada cromosoma, 2 cromátides, duplicado porque son las diploides, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, si yo veo en este caso, hay 40 cromosomas. Son 40 cromosomas de esta manera duplicados. ¿Cuántas cromátides existe? Sería el doble por cada cromosoma, ¿no? 40 cromosomas por 2, entonces sería 80 cromátides la respuesta correcta. Jóvenes, esas son las preguntas del desarrollo del curso de biología de los exámenes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Invitarte a formar parte de la Academia Auge Perú, ¿no? Con los temas, totalmente los temas desarrollados del prospecto a las diferentes universidades del país, ¿no? Muchas gracias.